Hace unos días volvió a surgir el pleito que López Obrador se ha buscado con la DEA durante estos casi 6 años. Al inicio de su mandato, muchos no entendíamos muy claramente qué ocurría con, con la actitud de López Obrador. Se llegó a pensar que era parte de su demencia de sentirse el soberano y todas estas cuestiones, ¿no? Parte de sus arranques de, de su locura que tiene por el poder que hoy ostenta. Pero como fueron pasando los meses, se comenzaba a armar un gran rompecabezas con piezas bastante interesantes que nos iban llevando a revelar la imagen real. La imagen real con la que está saliendo al final de su sexenio. Narcopresidente AMLO. Es brutal que el pueblo de México inclusive lo acuse de eso. Y aunque ellos justifiquen o traten de justificar que todo esto es una campaña de bots, la realidad es que no hay mexicano que no piense que esto sea una mentira. Y bueno, tiene que ver también con los antecedentes de los pasados presidentes. La historia de México, la historia contemporánea se resume en que cada mandatario, este es un mito urbano de los mexicanos. Cada mandatario tiene su cartel aliado. Y lo que hacen es eliminar a la competencia y con eso venden públicamente que están trabajando. Este es algo que todos los mexicanos lo comentan en reuniones, familia. Hay esta creencia de que cada mandatario tiene su cartel aliado. Lo cierto es que esto de la narcopolítica comenzó desde que los narcos decidieron convertirse en una organización y dejaron de ser estas pequeñas tribus que sembraban y comercializaban, pero no a gran escala y no importando y no haciendo todo esto que hoy en día representan una gran industria que ha inundado a Estados Unidos y muchas partes del mundo. En aquel entonces Miguel Ángel Félix Gallardo logró lo que ningún capo había hecho. En Colombia se daban entre capos de tal dureza que Pablo Escobar terminó siendo eliminado por su propia competencia. En México ocurrió lo contrario, se unieron todos y comenzaron a trabajar en un gran sindicato que tenía orden de territorio, de trasiego y de cuotas. Y así trabajó una organización criminal que por primera vez se conformaba y en esto le ganaban los mexicanos a los colombianos. Pero no se podía lograr tal poder sin la presencia del Estado. Y lo que hoy en día se ha logrado documentar es que, Miguel Ángel Félix Gallardo logró el apoyo de funcionarios del más alto nivel en este país. Muchos acusan inclusive que hoy en día gobiernan con López Obrador, algunos de estos que en aquel entonces fueron los artífices de esta organización criminal. Hay sin duda desde aquel entonces el señalamiento de que el ejército ha sido parte de estos arreglos y que también forma parte de la repartición del negocio. Hay sin duda hechos interesantes en la vida de este país que le dan una presencia al ejército detrás de este negocio. Y va más atrás, en
En los libros de texto, interesante esto, en los libros de texto de los años 70, en los libros de primaria de los años 70, el libro de historia tenía un apartado en la Segunda Guerra Mundial. Y después de que explicaban qué pasaba con la Segunda Guerra Mundial, en un libro de texto de primaria es un resumen brutal, te resumen en 5 páginas toda una guerra. Dentro de este resumen de la guerra, marcaban la participación de México de manera muy interesante. Decían que México había colaborado primero con el Escuadrón 201, espero no haberme equivocado en el nombre, en el número, perdón, y sembrando amapola. Resulta que para mantener Estados Unidos y la alianza, bueno, esta unión de países que estaban luchando contra el eje que había conformado Italia, Alemania, Japón, tenían la necesidad de mantener a las tropas con opio. El propio ejército de Estados Unidos enviaba este narcótico a sus tropas para que pudieran mantenerse en la lucha. Pero quien tenía que sembrarla era México. Esa fue su participación. Narran que buques llegaron a México para enseñarles a los campesinos de Sinaloa la siembra de amapola, el trato de la amapola, la obtención de la goma y todo esto. Y que camiones militares mexicanos eran los que escoltaban el transporte de esta amapola, de esta goma ya procesada, hacia Estados Unidos, para que Estados Unidos hiciera lo propio de distribuir esto entre sus tropas. Es interesante porque esto venía en el libro de primaria. A ver, esto es brutal. Sé que años después desapareció este apartado, pero aún así hay quienes han retomado esto muchas veces. Uno de ellos, un periodista muy famoso dedicado al tema del narcotráfico, que escribe en la revista Proceso y que por cierto ha hecho publicación de libros brutales. Ahorita vamos a hablar de él porque a él le dieron una declaración fuertísima. Pero este es el asunto, la presencia del Estado, del ejército, ha sido brutal. Por eso es que de pronto el mexicano lo ha tomado como ya un tema cultural. ¡Ay, el presidente está metido en el narco! ¡Ay, pues uno más, otro más! Siempre es igual. Y entonces el mexicano termina aceptando que estén coludidos. ¿Por qué entonces tanto escándalo con López Obrador? Bueno, pues porque López Obrador se le pasó la mano de hocicón, por decirle así. Porque López Obrador durante 18 años señaló esto. Señaló y acusó a los gobiernos del PRI y del PAN. López Obrador se la pasó señalando la presencia del narcotráfico en la política, en la manipulación de elecciones, en el financiamiento de campañas, y que México iba en una escalada de violencia causada porque el Estado permitía en una asociación con el narco, pues que así fueron las condiciones del México que tenemos hasta hoy. López Obrador le juraba a los mexicanos que tuvieran la esperanza de que con él las cosas iban a cambiar. Y que no les iba a mentir, que no les iba a robar, que no los iba a traicionar. Y de hecho, en campaña dijo que los militares deberían regresar a los cuarteles. Y una serie de situaciones que le compró la gente. Finalmente la gente, entre la desesperación de que de verdad estas cosas se iban descomponiendo, finalmente le entregaron el voto de confianza. ¿Y qué ocurrió? Casi 6 años después y a final de su mandato,
Hoy tenemos un presidente que no se ha podido quitar el mote de narcopresidente y que cada vez avanza más fuentes periodísticas que sostienen que él ha sido financiado por el narcotráfico, que sus hijos tienen relación con los hijos del Chapo, que han recibido dinero desde el 2006 para las campañas y un innumerable de acusaciones periodísticas. Finalmente, López Obrador sí ha mostrado una actitud muy reveladora. Uno, anunciar que daría amnistía a todos los criminales desde que era presidente electo. Y que miren, se tardó casi 6 años para animarse. Finalmente ya lo logró. Ya logró esta posibilidad de que él pueda otorgarle amnistía a quien se le pegue la gana. Número 2, pero en aquel entonces sí decía él, que a criminales para poder pacificar y bla, bla. Número 2, López Obrador se ha encargado de deshacerse de la DEA. Y en el reciente libro de Anabel Hernández se acusa que ese fue uno de los compromisos que tuvo con el cartel de Sinaloa, deshacerse de la DEA. Y durante estos 4 años, casi 5 años y medio, López Obrador se ha encargado de bloquearlos, atacarlos, acusarlos, y finalmente la DEA ha quedado sin operación gracias a las políticas de López Obrador, a la decisión de López Obrador. López Obrador lo argumenta acusando intervencionismos y situaciones que no tienen relación. Y muchos especialistas dan como parteaguas la detención de Cienfuegos. Pero la verdad es que la detención de Cienfuegos ni siquiera fue en México, fue en Disneylandia, fue en Los Ángeles. Así que no fueron agentes que estuvieran en México. No, la verdad es que desde que López Obrador tomó posesión comenzaron a cambiar la situación, y una de ellas fue el desmantelamiento de la Policía Federal Preventiva. Con eso rompía lazos de información, todo este mecanismo que se tenía de intercambio de datos, de registros biométricos, de balística, todo eso desapareció. La inteligencia para prevenir el crimen en este país la desmanteló el día que decidió tirar a la Policía Federal. ¿Qué utilizó como argumento? Que era la policía podrida que había hecho Calderón y que tenía a su cargo García Luna, y se fue sobre de ellos de una manera cavernícola. En aquel entonces todo el mundo decía, es el odio que le tiene a Calderón, se está vengando. Hoy podemos decir que no es eso. Hoy podemos decir que López Obrador estratégicamente golpeó a la Policía Federal Preventiva para debilitar todo el mecanismo de inteligencia que se tenía para prevenir el crimen en este país y atacarlo. López Obrador le dio un golpe al cerebro de la inteligencia, argumentando una situación que se la compraron en aquel entonces, pero miren, 5 años y medio después, con todas las piezas del rompecabezas ya casi armada, te das cuenta que no, que López Obrador, desde que arranca su mandato, se ha encargado de darles abrazos a los criminales y cumplir acuerdos, como el de deshacerse de la DEA. Hoy López Obrador resurge una confrontación. Ha sido acusado en Estados Unidos por haberle negado las visas a 13 agentes, retrasándolas hasta 8 meses. Y esto no le gustó a López Obrador. Finalmente López Obrador acusó a la directora de la DEA de mentirosa. Y el gobierno federal salió a argumentar una serie de cosas, como la de que todo esto es por la elección presidencial en Estados Unidos. Yo no voy a defender a la DEA porque la DEA también ha tenido señalamientos muy graves, y precisamente la directora actual. Pero lo que sí podemos ver es que López Obrador sí ha tenido una actitud muy, muy descarada
para que en México no se pueda hacer trabajo de inteligencia y seguimiento para eliminar a los carteles. Eso sí, es muy obvio. López Obrador ha obstaculizado cualquier tarea de este tipo. Pero recibió la respuesta de la DEA por haberse atrevido a pelear con ellos, por haberse atrevido a acusar a la directora de mentirosa y hacer todo este show después de que le reclamaran las visas. La DEA le contestó con 3 madrazos básicos que se los he venido anticipando y que la verdad debería López Obrador de empezarse a preocupar. Regreso de inmediato. ¿Cómo están, amigos? Excelente lunes, vamos muy bien, gracias. En la mañana un video bastante interesante que ya les debía, este también ya se los debía, y luego regresamos a la grilla. Hay que hablar de cómo van las campañas, de los abucheos. Corrieron a Nale, corrieron a Marcelo Ebrard, siguen reclamándole a Claudia Sheinbaum en los eventos. Claudia Sheinbaum saca ese temple tan frío y tan como es de soberbia, y se pelea con los propios de Morena. En fin, ha sido una masacre. Cosas interesantes: el atentado que recibió la candidata a la alcaldía de la Cuauhtémoc, Alessandra. La verdad es que ha sido una chulada. Malos debates y bueno, muchas cosas que tenemos que seguir hablando. Pero por lo pronto vamos a seguirle con estos temas, porque son muy importantes, porque la verdad es que el pueblo de México de pronto ya hasta normalizó la narcocultura, ya ha permeado más que el asombro por lo que ocurre en este país. Y hay que exponerlo, porque finalmente, aunque son temas difíciles y peligrosos hasta de tocar y de hablar, son temas necesarios. Primero, para poner en evidencia que pues estamos indefensos, porque si López Obrador continúa en el poder, que es a través de Claudia Sheinbaum, pues las cosas van a continuar. Y lo segundo, preocuparnos, porque también si en caso de que ganara Xóchitl Gálvez, López Obrador ha tejido una relación tan compacta con los carteles y ha desarmado por completo este país para enfrentarlos, que es muy difícil para esta tarea para quien vaya a gobernar, y muy peligrosa. Es de verdad que dos caminos bastante complejos. Una presidenta de oposición que tendría todo en contra para poder cumplir la promesa de hacer justicia y de que ella no le va a temblar la mano. Sí, pero la verdad es que va a ser muy complicado, pobre. Y el otro, pues que las cosas van a seguir igual o peor. Bueno, pues bienvenidos todos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana Altro con el podcast de esta noche, la respuesta de la DEA. Así de fácil. La DEA le responde a López Obrador y le dice: no, mi rey, no es así. Hay el antecedente, vuelvo a recapitular. López Obrador ha sido acusado de detener las visas de la DEA por más de 8 meses, y López Obrador responde de una manera violenta, al grado de acusar inclusive a la directora de la DEA de mentirosa y decir que no es cierto. Ya saben, López Obrador siempre tiene otros datos. La DEA no le gusta la respuesta de López Obrador y le da 3 cañonazos. 3 cañonazos brutales. Ahí les va el primero. La DEA acusa que el narcotráfico corrompió al ejército y a funcionarios en México. No, mi rey. Directo. Segundo, confirman la muerte del Mencho y que el ejército y el gobierno lo han ocultado, que murió desde el 2023. Y la DEA dice que los cárteles de Sinaloa y Nueva Generación
junto con China, son los responsables de la crisis narcótica en Estados Unidos, y que todo esto ha sido bajo la tutela del gobierno mexicano. 3 madrazos brutales. Voy con el primero. Déjenme cambiar nada más la imagen y les leo la primera, que es la básica. Creo que es la necesaria para arrancar el video desde aquí. Bueno, el podcast. Déjenme. ¿Dónde estoy? Me perdí feo. Vamos a quitar el libro. Vamos a poner a la DEA. Muy bien. La DEA acusa que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación operan con impunidad en México por alianzas con funcionarios de todos los niveles, papá. Ay. Esto fue publicado el 10 de mayo, el viernes, así que está calientito. El narcotráfico corrompe a las autoridades en México, lo que le permite operar con relativa impunidad. Así denuncia la DEA y bueno, dice, en su evaluación nacional de las drogas 2024, la agencia acusa al cartel de Sinaloa y cartel Jalisco Nueva Generación de la crisis de drogas sintéticas por las que atraviesa Estados Unidos, especialmente de fentanilo y metanfetaminas. Detalla que ambos carteles operan laboratorios clandestinos en México y tienen una vasta red de distribución de drogas hacia Estados Unidos, que incluye su venta mediante redes sociales y el uso de sistemas bancarios ilegales con sede en China para lavado de dinero. Sobre el cartel de Sinaloa, la DEA sostiene que puede operar libremente en algunas partes de México gracias a una red de contactos policiales y militares y políticos corruptos. Muestra de ello, recuerda, es el caso del general García Luna. Le pusieron aquí general, que es un error de la nota. De Gerardo García Luna, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, quien fue condenado en Nueva York en una corte internacional por drogas y cargos de conspiración. Dice el informe: García Luna utilizó su posición oficial para ayudar al cartel de Sinaloa a traficar cargamentos de drogas en cantidades de varias toneladas, principalmente cocaína y heroína, a Estados Unidos a cambio de millones de dólares, relata. Añade que gracias a la colusión del exsecretario de Seguridad, el cartel de Sinaloa creció en tamaño y poder. En cuanto al cartel Jalisco Nueva Generación, la DEA precisa que sus sobornos han llegado a funcionarios de todos los niveles, incluyendo al ejército, lo que ha permitido fabricar y traficar drogas con relativa impunidad. Menciona que a lo largo de los 10 años de su operación, el cartel Jalisco ha dirigido ataques contra la Secretaría de la Defensa Nacional y policías. Por ejemplo, indica la DEA, fue responsable del derribo de un helicóptero del ejército en el que murieron 6 soldados, además del atentado contra Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad en aquel entonces de la Ciudad de México, también del ataque contra el convoy del entonces presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en la frontera con México. El cartel Jalisco también está implicado en sobornos a jueces, apunta la agencia estadounidense. Bueno, ese es el primer madracito. Es interesante. Me da risa porque López Obrador ha sido viral un video donde casi yo no pongo videos de López Obrador, lo saben, pero vale la pena para reírnos un poquito. Vean el miedo que tiene cuando se entera. Ay, esperen. ¿Listas? Sí. Sí, gracias. ¿Dónde, mamá? Ay. Pues no es mi cumpleaños. Mamá. Este 10 de mayo, más de 50,000 madres de desaparecidos en el sexenio de Morena no tienen ningún motivo para celebrar. Nuestra empatía y respeto para ellas. Los mexicanos no queremos ni merecemos esta continuidad.
Vamos a escucharlo. Vean el miedo. ¿Y qué tiene que hacer la DEA? Investigando al presidente de México. ¿Quién se los autoriza? Además, ¿dónde está la información? ¿Dónde están las pruebas? ¿Y qué tiene que hacer la DEA? Investigando al presidente de México. ¿Quién se los autoriza? Ese es brutal, ¿eh? Esto es brutal porque ahí López Obrador está aceptando que lo están investigando. Así de sencillo. Está enojado y preocupado. Es bastante interesante. Vamos a escuchar a la directora de la DEA y regresamos con el dato del Mencho. El dato del Mencho es de verdad demoledor, ¿eh? Is Mexico cooperating to the fullest? Or are there players in that government that you don't want to deal with because you know they're corrupt? So, Congressman, we follow the evidence wherever it goes, and corruption is a part. Look, we did an investigation and an arrest and extradition of JOH, Juan Orlando Hernandez, the former president of Honduras, and we follow that evidence. We've also charged, as you know, Nicolas Maduro, the president of Venezuela, and so DEA does not back down from doing that kind of work, and we will continue to follow the facts and the evidence wherever it takes us. As part of the Chapitos indictment, we talk about the corruption. We talk about the corruption that fuels narcotics trafficking in Mexico and globally. And so again, wherever the evidence and the facts take us, we will go. Okay. Corrupción que alimenta el crecimiento Is Mexico cooperating to the fullest? De los carteles. Corrupción en México, dice la de la DEA. No, bueno, ese es un mega madrazo, ¿eh? Wow. Bueno, voy a leerles un poquito de lo del Mencho. Este es un buen madrazo, déjenme decirles. Confirma la DEA muerte del Mencho. A ver, y yo les hago una pregunta. ¿Por qué no ha salido López Obrador a decir esto en la mañanera y su secretario de la Defensa Nacional? O sea, sería la noticia más brutal. A ver, ¿por qué lo quiere ocultar el gobierno mexicano? Los elementos federales siguieron a la abuela del Mencho y verificaron el dato al observar la ofrenda de flores y veladoras en honor a su nieto. La muerte del jefe del cartel Jalisco Nueva Generación es un secreto de familia y del gobierno federal. Habría fallecido a mediados del 2023 en Lagos de Morelos, de acuerdo con información de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Yo acabo de estar en Lagos de Morelos y la verdad, déjenme decirles, sí sentí miedo. Bueno, esta es información de Ricardo Ravelo, un periodista que, al igual que Anabel Hernández, este es el pionero, este es el que ha conseguido también entrevistas con los principales capos de este país. Tiene muchos libros. Y bueno, Ricardo Ravelo es una institución en esto. Washington, Estados Unidos. La DEA, la Agencia Antidrogas, confirma la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, desde mediados del 2023. La DEA le hizo un seguimiento a Irene, la abuela de Oseguera, y pudo verificar que se fue a una procesión y puso un altar en una de las recámaras de su casa con clave especial. Puso flores y encendió veladoras a su nieto. A ese espacio nadie podía entrar. La muerte del Mencho es un secreto de familia y el gobierno federal sigue guardando silencio. ¿Por qué? Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, habría fallecido el año pasado en Lagos de Moreno, Jalisco, a finales del 2023. Su feudo, de acuerdo con información de inteligencia de la DEA, el jefe del cartel Jalisco Nueva Generación, según información de la Secretaría de la Defensa Nacional, padecía un grave problema renal que lo obligaba a someterse al menos a 2 diálisis por día en un hospital de su propiedad.
De acuerdo con la DEA, Oseguera Cervantes vivió los últimos meses del 2023 hospitalizado, bajo tratamiento renal y sometido a estudios de fondo para confirmar y tratar de rehabilitar sus problemas en los riñones. Sin embargo, no fue posible curarlo, el mal estaba muy avanzado y la ciencia médica dio el caso perdido. De acuerdo con un informe de la DEA, el Mencho falleció a mediados del año pasado. ¿Cómo confirmaron su muerte? Se le pregunta el periodista. Responden, sabemos que murió y que fue incinerado. ¿Algún dato duro que confirme su muerte? Se le inquiere a la gente de inteligencia de la DEA por parte del periodista. Dice la DEA, nosotros le hicimos un seguimiento a la señora Irene. ¿Quién es Irene?, dice el periodista. La abuelita del Mencho. Ella acudió a una procesión en Lagos de Moreno, Jalisco, que duró una semana. Iba vestida de negro, de luto. Durante la procesión iba rezando y luego regresó a su casa y se encerró varios días. ¿Qué más saben sobre la muerte del Mencho?, dice el periodista al agente de la DEA. Lo que sabemos es que la señora Irene regresó a su casa. Le cambió las chapas a la puerta de una de sus recámaras y ahí puso un cuadro con la foto del Mencho, colocó las flores y encendió varias veladoras. Luego cerró el espacio y solo ella podía entrar a la recámara. Presumiblemente ahí estaban las cenizas. ¿Por qué no se ha confirmado oficialmente la muerte de Nemesio Oseguera? El agente de la DEA guarda silencio, luego habla. O sea, así como que... Y responde la DEA. El gobierno mexicano lo sabe la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no se atreven a hacerlo oficial porque en ese momento se armará un verdadero desmadre nacional con la violencia. Si de por sí el país está en llamas, esto lo incendiaría totalmente. Por ello el gobierno ni la familia van a hablar de ese caso. La señora Irene, la abuela del Mencho, de acuerdo con información de la DEA, murió hace 4 meses. O sea, sí los están vigilando. La DEA tiene vigilancia sobre la familia y el círculo más cercano. Y ahorita les cuento otra cosa. Dice el informante, se llevó el secretario, la abuela muere y dice el informante de la DEA, se llevó el secreto a la tumba. La familia guarda silencio y el gobierno también. Pregunta el periodista, ¿en realidad está muerto Nemesio Oseguera? Se le vuelve a preguntar a la agente de la DEA. El agente responde firmemente, para mí está muerto. Aquellos tiempos del Mencho. Bueno, ya sabemos cómo era el Mencho y bla, bla, bla. No voy a leerles todo eso. A ver, aquí hay un dato que, bueno, el sustituto, el relevo natural de la jefatura del cartel sería Rubén Oseguera, el Menchito, pero está preso y sometido a un proceso de extradición a Estados Unidos. Entonces la organización criminal es considerada por el gobierno. Bueno, sí es muy grande el análisis que están haciendo. Les voy a dejar el link, vale la pena. Habla de los posibles relevos, los cunis, bueno, una serie de situaciones. Habla del por qué en Tabasco la violencia está así desatada. Es un informe muy completo que revela la DEA a este periodista que tiene bastante prestigio por ser la fuente de estos temas tan delicados, Ricardo Ravelo. Oigan, yo les doy un dato aquí muy interesante. A ver. Cuando yo digo la DEA lo tiene muy vigilado, aquí hay 2 cosas. 1, la DEA no puede detenerlo. La DEA necesita del apoyo del gobierno. Y si el gobierno no está, pues lo único que hacen es estar levantando informes, inteligencia. Hace unos meses tenían como consigna atrapar al Mencho. Ya tiene tiempo atrás, y estaban dándole mucho seguimiento los de la DEA, lo tenían ubicado
Y Crescencio Sandoval ya tenía montado un operativo de captura. Ya estaba todo armado. Todo. Todo listo, lo tenían ubicado, tenían todo para entrar y detener al Mencho. ¿Cuál es el problema? Es cuando se da el primer golpe, por llamarlo así, de estas acusaciones a López Obrador, que comenzaron desde el año pasado. Y que recuerden que primero acusaban a los colaboradores. Bueno, el hecho es que, y recordemos que también primero lo acusó el Nini, y de así va para atrás. Y el Grande allá en el juicio contra García Luna. Pero una de esas, a López Obrador, cuando le pegan, López Obrador se enoja mucho con la DEA, porque se filtra una información de la DEA, y López Obrador se molesta. Fue uno de los tantos berrinches que ha hecho contra la DEA. Y le da la orden a Crescencio Sandoval de detener la detención del Mencho. Esto que les estoy diciendo es también una nota publicada que leí hace tiempo, y me llamó la atención como de pronto un berrinche de López Obrador hizo que se desarticulara una operación para detener al Mencho. Y entonces dijo López Obrador, no se los entregamos. O sea, no caminamos en esto, y lo que sí dio la orden es de que lo estuvieran vigilando. En ese trayecto de la vigilancia es cuando dice el agente de la DEA que ocurrió este asunto de que empeoró la situación médica del Mencho y finalmente muere. ¿Por qué no quieren? Por la elección. La verdad es que les preocupa mucho todo lo que se va a desatar si se hace oficial. Y la elección para ellos es ahorita más importante que resolver el asunto del narcotráfico en México. Finalmente, lo que sí llama la atención es que la DEA le suelte este chingadazo después de lo ocurrido, después de que López Obrador acusara a la DEA de estar, de ser mentirosos, pues. Entonces, sí son situaciones en las que pone la DEA en una posición muy incómoda al gobierno federal, porque, a ver, esto que les estoy diciendo no es así, lo agarré en la red oscura, no, a ver, ya los principales medios de comunicación ya están publicando esto del Mencho. Y el gobierno federal sigue callando. De ese nivel le tienen miedo a la noticia. Pero ¿cómo la obtuvimos todos? Gracias a la DEA. Entre más siga provocando López Obrador a la DEA, la DEA le va a ir aflojando chingadazo tras chingadazo. Esa es la realidad. Así que, bueno, pues está muy, muy interesante. Por eso es muy, muy interesante esta liberación del hermano del Mencho. Fíjense bien cómo López Obrador acusa y revuelca al Poder Judicial y a los jueces. O sea, no bueno. Y fíjense cómo o sea, lo soltaron, se acabó, seguimos en otro tema, no hablamos de eso. Ni acusa, ni intenta. Finalmente muchos dicen que inclusive lo detuvieron por error al hermano del Mencho. Y que para López Obrador fue una buena movida que fuera liberado, y en lugar de detenerlo, detenido. Hay inclusive acusaciones de que lo que hicieron fue armar mal el expediente para que no le quedara otra al juez más que liberarlo. En fin. Bueno, pues yo lo dejo hasta aquí. Bastante. Hay más información, hay más cosas que se están
manejando, pero yo rescato de esto hoy muy claro. La DEA está dando golpes fuertes, golpes que deberían de ser un escándalo en México. Y la DEA, bueno, pues la DEA estaba muy calladita, pero si López Obrador los provoca, la DEA va a responder, sin duda. Y bueno, hay mucha información que están manejando en las redes sociales. Yo la verdad me iría más por periodistas como Anabel o como Ravelo, y no de aquellos que no den fuente, ¿no? Digo, hay una cuenta que es anti-AMLO y que está diciendo que ya Ovidio ya se va a convertir, que el 10 de mayo se iba a convertir en testigo protegido para ya acusar directamente a los hijos de López Obrador y todo esto. Esas cosas, miren, yo si no está la fuente, si no está la entrevista, si no está la investigación, si no está el respaldo de un periodista detrás de esto, yo entonces no le entro de ninguna manera. Bueno, ya platicaremos de otras cosas que se están manejando en estas liberaciones de información y que sin duda ponen muy nervioso a López Obrador. Yo los dejo hasta aquí. Por lo pronto, ahí hay un temazo del que vamos a seguir platicando mucho. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Nos vemos en un siguiente podcast. Dele clic a la campanita para recibir notificaciones. Dele like o dislike si le gusta o no le gusta el video. Comente, comparta. Y gracias por sus aportaciones. De verdad, nos sirven muchísimo. Gracias de verdad. Y bueno, pues ya se acerca la fecha. El domingo 19 de mayo, la megamarcha. La megamarcha que también va a ser el precierre de campaña de Xóchitl y de Taboada. Muchos no están de acuerdo en que esto se haya politizado. No seamos hipócritas. Esto ha estado politizado desde el inicio. O sea, con todo respeto, desde el inicio. Ahora resulta Emilio Álvarez es político. Acosta Naranjo fue líder del PRD y ha sido legislador del PRD. O sea, ¿quién otros están ahí? Bueno, pues hay muchos personajes ahí que son políticos y que hoy están trabajando en la sociedad civil, pero no seamos hipócritas. Muchos que están ahí han tenido alguna, bueno, Anita, tan guapa, pues ella ya fue candidata del PAN. Muchos de ellos son políticos que de pronto dicen, a ver, yo no traigo partido ahorita y voy a trabajar en la sociedad civil, sí, y está bien. Pero también han participado, desde la primer marea, participó el PRI con sus contingentes. Llegamos a ver, o sea, poco a poco se fue pintando de rosa, pero la primera, yo fui a hacer video, a mí no me lo van a contar, yo estuve ahí desde temprano, de hecho yo me hospedé en Reforma, yo nomás los veía y ya bajé a grabar y ahí estuve. Desde ese entonces ya había banderas del PRI, del PAN y del PRD desfilando en la marcha. Después se llamó Marea Rosa. Pero esa primer marcha histórica tuvo presencia de los partidos políticos. Así que tampoco nos escandalicemos. La cosa es así. El camino así es, dijeran en Star Wars, y hay que entrarle. Es una batalla de ciudadanos y de partidos políticos, y entre ciudadanos y partidos políticos tomaron la decisión de abanderar a Xóchitl Gálvez, pues que Xóchitl Gálvez esté al frente de esa marcha. Sí, nada más revisar el asunto de que le pueden calcular gastos de campaña, pero también ¿qué le van a calcular? Contabilización de movilización, que le calculen el templete y listo, y se acabó. No pueden calcularle más. Bueno, nos vemos en un siguiente video. Gracias. Nos vemos mañana en los siguientes podcasts. Ahí les cuento qué tengo planeado para mañana. Yo creo que vamos a meternos un poquito de campaña. Hay muchas encuestas que ya están cerrando y ya ponen no solamente a Xóchitl, sino por ejemplo Taboada y otras en muy buena posición.
Nos vemos en un siguiente podcast. Adiós. Ya no aguanto la garganta. Me duele. Gracias a todos.